Bloque 18. Llegó el día de ir al Royal Melbourne Hospital. Por primera vez viajé en el tren sin muletas. Me subí al vagón que escogí y no el especial. Me senté revuelta entre la gente y no en el asiento reservado a minusválidos, ancianos y mujeres embarazadas. Gerardo a mi lado, pretendiendo ser la pareja de una mujer normal. Algunos pasajeros comenzaban a trabajar desde el tren, haciendo llamadas por teléfono o escribiendo en sus tabletas o computadoras. Los asalariados entraban y salían en las paradas asignadas. Volví a recrearme con la escena inventada en mi memoria, entrando al consultorio del profesor con mi propio pie. ¿Qué me dirá?, me pregunté. De antemano sabía que él no es muy expresivo. Sin embargo, el ego que todos tenemos le proporcionará el placer de un logro más en su profesión. Imagino que la mayor satisfacción de un médico es curar a un ser humano o ayudarle a soportar el dolor, o por lo menos darle una mejor calidad de vida. Con mis especulaciones mentales llegamos a la primera parada. Gerardo se encaminó rumbo al elevador, deteniéndose a la mitad de camino, porque yo me encapriché a subirme por las escaleras eléctricas. Meggy, tu necedad te puede acarrear graves problemas. No te comas el pastel a puños, sino a cucharadas, para que lo disfrutes. Es la primera vez que viajas por ti misma en el tren y ya quieres comportarte como todos. Te recuerdo que todavía no caminas con normalidad. Me quedé callada, solo mirándole cuando terminó de decir la última frase. La sentí ofensiva. La herida que comenzaba a sanar la había abierto para sangrar otra vez. No iba a iniciar una discusión en medio del andén. Al interpretar el lenguaje de los ojos, Gerardo me tomó de la mano y nos encaminamos a las escaleras eléctricas. Melbourne Center, una estación enclavada en el centro de la City. Gente de todo el mundo deambulando en su interior por todos sus pasillos, turisteando entre establecimientos con una diversidad de productos y ofertas. Aquí hay una gran cantidad de restaurantes que ofrecen los diferentes platillos de las cocinas del orbe. Tiendas, boutiques, cines, bares y centros de entretenimiento para todas las edades. Al centro de la estación se levanta una alta torre de ladrillo que simula la chimenea de una fábrica. El techo es una cúpula con una estructura de acero recubierta con cristales en todos sus espacios disponibles, permitiendo la entrada de luz natural para todo el recinto. A la salida, a unos cuantos pasos, está el transbordo al tram. Llegamos a la parada y esperamos aglutinados como toda la gente. Ninguna mano se extendió cuando entré al tram. Nadie me cedió el lugar. Quedé detenida al tubo todo el trayecto. Después de 3 paradas, llegamos al destino. Entramos al hospital. Yo no podía mirar a los que caminan con normalidad, sino a los que se apoyan en las caminadoras, con muletas, bastón, sillas de ruedas. No concebí lástima de ellos. Tampoco me sentí arrogante por caminar sin ayuda de nada. Tenía deseos de decirles que sé lo que sienten, que yo fui una de ellos, que los admiro, que los conmino a luchar o aceptar con dignidad, levantando la cara con orgullo por ser personajes con capacidades especiales, dando un esfuerzo extra para seguir luchando por su existir. La vida no se termina por estar atados a una inmovilidad. Sentados en la sala esperando oír mi nombre, recorría con la mirada los alrededores para buscar una música que se escuchaba en vivo. Eran las notas de un acordeón. Lo podía distinguir sin lugar a dudas, pero no lo podía ver.
hasta que salió del consultorio un hombre con extraquilos distribuidos en su cuerpo y pronunció mi nombre. Quedé estupefacta al verlo. ¡No era el profesor! Me paré con dificultad. La intérprete me ayudó a caminar porque mis pasos se volvieron pesados y la mano, que había dejado de aletear, volvió a buscar con desesperación un apoyo. Le pregunté a ella dónde estaba el profesor. No lo sé, contestó algo molesta, y agregó, a los médicos los cambian de manera constante. Entramos al consultorio, sentándonos en los confesores de las dolencias. El médico, sin dirigirnos una palabra, hojeando con desgano mi expediente, hasta que preguntó, ¿qué medicamentos toma?, en un inglés marcado como militar. La intérprete tradujo, aunque yo entendía a la perfección. Ninguno, respondí. Estoy esperando un nuevo tratamiento. Enseguida la intérprete convirtió mis escuetas palabras al inglés. El médico procedió a revisar mis piernas, estrujándolas sin miramientos, sin decir palabra. Sus mejillas abultadas le hacían una expresión de hastío, como si olfateara alguna podredumbre. Regresó a su lugar para extender una orden de otra resonancia magnética y la nueva cita dentro de 2 meses. Salí bañada en lágrimas. No sabía si fue el trato que recibí o la desilusión de no encontrar al profesor, de quedarme con las ganas de ser yo el testimonio de un reto superado. Todo a mi alrededor me resultó desagradable. Las recepcionistas y su desgano para atender, la intérprete preguntando si sabía hacer los trámites del estudio porque ella llevaba prisa, la tardanza del elevador, la gente que llega después y se mete primero, el olor a sobaco de los que no se bañan, el baño de los deshabilitados con una mujer sana que se encerró para cambiarse de ropa y maquillarse, sin importarle los apuros de los verdaderos deshabilitados. La espera para comprar un simple café sin un lugar para sentarse en las sillas de la cafetería, ocupadas algunas de ellas con gente y su laptop sobre la mesa, consumiendo una miserable bebida y pasarse horas escribiendo, hasta que llegó el hombre del acordeón a tocar su instrumento en medio del gentío con prisa. Justo quedó frente a mí, que esperaba sentada en unos sillones colocados a la entrada del hospital. Mientras Gerardo hacía larga fila para comprarme un capuchino y mitigar el sabor amargo de mi boca. Con alegría sus dedos aprisionaban las teclas, sacando sonidos jubilosos que se fueron introduciendo en mis oídos. El antídoto dio resultados, mirando la alegría del músico. Nuestras miradas se cruzaron, yo le sonreí y él me guiñó un ojo, una seña que se interpreta de diferentes maneras. ¿Qué gustas? ¿O para cerrar complicidad? ¿Sinónimo de triunfo? ¿O infundir alegría? Esta última fue mi interpretación. Poco a poco se fue diluyendo el mal humor, siendo yo la única que aplaudió al terminar la melodía. Gerardo regresó con 2 cafés en la mano. Lo invité a sentarse para escuchar el concierto. Sentados en el tren rumbo a la casa, detallé el brusco incidente con el doctor. Maggie, no seas injusta. El especialista no te dijo nada desagradable y creo que tampoco te lastimó de más. Tus piernas. La desilusión que sufriste por la expectativa frustrada de no ver al profesor y mostrarle tus logros hicieron que todo lo vieras de manera negativa. Es un hospital público y el profesor no es tu médico privado. Si el nuevo doctor será el especialista encargado de atenderte, será mejor que le encuentres el lado amable. Dicen por ahí que todos los gorditos son simpáticos.
Solo te recuerdo el miedo que sentías al principio. Con el tiempo fuiste conociendo al profesor, aceptando su manera de ser y acostumbrándote a él. Los cambios a veces duelen. Escuchaba a Gerardo sin responder. Tal vez tenía razón, aunque por dentro la desilusión por no mostrar mis logros a un especialista con jerarquía por encima de muchos, que con las 4 palabras, tú eres mi reto, me hizo feliz al sentir que mi enfermedad le importaba. Me dio una motivación para esforzarme en mi recuperación. Eso fue suficiente para apreciarlo y ahora extrañarlo. El tren avanzaba sobre su camino de hierro con el ruido sistemático del roce de los metales en su rodar, la voz repitiendo el nombre de cada estación, el silbato que anuncia la llegada y salida me tenían en un letargo, sin deseos de conversar ni escuchar música por medio de los audífonos, para así unirme a la gran mayoría que hacen placentero su monótono viaje, agradando a sus oídos con sus ritmos favoritos. Gerardo en su tableta trabajando en la traducción del libro. Yo seguí con la cabeza recargada en el vidrio de la ventana, parpadeando con lentitud, buscando una nueva motivación para continuar con el avance. Medité por unos segundos. ¿Un motivo? El motivo soy yo, me respondí. Como en un eco, la resonancia era, el motivo soy yo. Si quiero regresar a la normalidad, es por mí y nadie más, le repetía a los pensamientos. La voz de los parlantes anunció la parada del suburbio donde vivimos. Gerardo guardó su tableta. Al voltear y mirarme en la misma posición, con los ojos abiertos, preguntó, «Pensé que dormías. ¿Te sientes bien?» «Me siento triste, pero ya se pasará». Me levanté por mí misma y salí del tren sin ayuda. Se acercaba el día de ir a corte. Gerardo fue a visitar a un grupo de abogados que asesoran de manera gratuita. Estaba con tal nerviosismo que me reclamó diciendo, «No sé en qué momento me dejé llevar por tus ímpetus de justicia. Se cometió la falta y punto. Es un ladrón el que roba $10, $100, $1000. No es la cantidad, sino la acción. Yo sé lo difícil que ha sido para ti sufrir esta enfermedad. Intento no contrariarte para no incrementar tu angustia, pero esta vez fui débil sin analizar las verdaderas consecuencias. El estar en corte puede ser un punto negativo en la próxima aplicación para ser ciudadanos australianos y el costo de la multa elevarse si el juez decide que debo pagar la multa más los costos que genera la corte. Yo también por dentro me moría de miedo y arrepentimiento, pero lo hecho está, y debía asumir las consecuencias. No deseaba azuzar el fuego con más lamentaciones. Tenía que tranquilizar a mi esposo con palabras de aliento. Gerardo, no estamos en México. Al menos aquí te vas a dar el derecho de reclamar de manera legal. Vivirás una experiencia en corte sin ser un delincuente. Conocerás el sistema de justicia. Interprétalo como un aprendizaje. Un aprendizaje que puede ser muy caro, respondió con un profundo suspiro para sacar del pecho la opresión que lo estaba ahogando. Los días se fueron como un ventarrón. En cada número que Gerardo tachaba en el calendario, para él significaba una tortura. La inminente cita en la corte lo tenía abrumado. Sus reproches a mi osadía eran constantes. Las recriminaciones a su debilidad punzaban su cerebro. Llegó el día del tormento. Al ver a mi esposo salir, no pude evitar reírme. Disfrazado con el uniforme de ejecutivo. Hacía mucho que no se vestía con esa formalidad.
Los tiempos de ejercer como economista quedaron atrás. Aquí hay que empezar de cero. La ropa que marca la diferencia social estaba arrinconada en el armario. El pedazo de trapo lazado al cuello volvió a utilizarse. Salió de la recámara vistiendo traje y corbata, los zapatos relucientes, la barba recortada y los laterales bien rasurados, el pelo embadurnado de gel, aroma subyugante y una cara de angustia como si lo llevaran al paredón. Yo también me vestí con la ropa en perfecta armonía, mi sombrero con la clásica flor del mismo color. Hice una tregua mental y me llevé las muletas. No quería correr un riesgo por si el recinto estuviera atestado de gente, y en las condiciones que se encontraba mi esposo, decidí exonerarlo de la responsabilidad de cuidarme y no añadir una preocupación más, al menos darle un gusto de verme protegida con las muletas. Una semana antes, Gerardo solicitó una intérprete que deben ser especializadas en estos menesteres de la corte. El trayecto era lento, como si no quisiera llegar, respetando con exactitud el límite marcado en la señalización de las calles, haciéndose acreedor a dedos obscenos que le brindaban los jóvenes que manejan sus autos portando la letra P, porque se desesperan al no poder adelantarse. Los dos teníamos los labios apretados sin hacer ningún comentario. No imaginé lo que él pensaba, aunque podía especular. No le gustan los problemas. En el fondo de su ser está lamentando llegar hasta aquí. Yo igual me arrepentí de la sugerencia, pero tenía que asumir la responsabilidad, porque si no lo hacía, me traicionaba a mí misma. Cuando asiste la razón, ¿por qué no intentar defenderse? Las reglas se hicieron para seguirlas, pero también una regla se puede doblar sin romperse. Pasamos frente al edificio de la corte y seguimos hasta encontrar un lugar permitido para estacionarnos. El silencio era como un flagelo impuesto por nosotros mismos. Yo no encontraba las palabras para serenarlo, ni él estaba dispuesto a escucharlas. Salimos del auto con el mutis a cuestas y echamos a caminar. Sentí descanso al utilizar las muletas de nuevo, la seguridad de mis pasos, sin esfuerzo de mi cuerpo, mis manos afianzadas al metal, que en un momento pasó por mi mente no estar lista para abandonarlas. ¿Qué necesidad tengo de correr riesgos?, pensaba. Gerardo tiene razón. Puedo perder los avances de 2 años por una caída. Enseguida me respondí. La vida es un riesgo. De pronto, las escaleras frente a nosotros. Mi esposo intentó buscar el elevador. Hasta entonces hablamos. Yo puedo subir por mí misma, dije con una voz sumisa. ¿Para qué arriesgarte?, contestó autoritario. Entramos al edificio repleto de gente. En el escritorio de informes, Gerardo mostró la hoja en donde le indicaban el número de la sala y nos dirigimos rumbo al martirio. En el trayecto, yo podía saber con exactitud quiénes eran los infractores y sus abogados. Los primeros, con expresión de susto, su espalda con una ligera joroba donde guardan su delito, sus manos deteniéndose una de otra, caminando un paso atrás de un hombre altivo, seguro de su hegemonía, vistiendo el uniforme de abogado, traje, corbata, portafolio en mano y expresión de sabelotodo, dando pasos con seguridad. Encontramos la sala buscada, sentándonos frente a ella, desparramando la vista para tratar de distinguir a una mujer con características latinas y preguntarle si era la intérprete. Al ver la angustia de Gerardo, le dije:
Faltan 20 minutos para la cita. No creo que la intérprete aparezca tan temprano. Y agregué enseguida: me da tiempo de ir al baño, parándome apoyada de mis muletas. Gerardo apenas asintió con la cabeza. Yo seguí escudriñando al público, tratando de adivinar qué tipo de delito podía haber hecho un joven con cara de santidad, sentado en la silla, sin descansar su espalda, con las piernas juntas, sus manos amarradas, escuchando con la vista al piso al hombre a su lado, con el trasero abarcando todo el asiento, el cuerpo recargado al respaldo, su brazo extendido sobre la silla de su cliente como si estuviera a punto de abrazarlo, un pie descansando en su rodilla, discutiendo en voz baja, con los ojos fijos en su oyente como si lo regañara. El joven, con expresión de angustia, tal vez analizando la fechoría que le pareció divertida, ahora transformada en un suplicio y sus consecuencias. Entré al baño público porque no encontré el especial. Un olor fétido me hizo arrugar la nariz. Solo eran 3 cubículos y estaban ocupados. Esperé tratando de no respirar. Salió una mujer con prisa y yo traspasé a la cámara de gas. Lo único que deseaba era tirar el café y salir lo más rápido que me fuera posible. El olor me asfixiaba. Escuché abrir la puerta de al lado y de inmediato se ocupó con otra persona que descargó un torrente sonoro, contribuyendo a espesar los aromas mezclados. Apenas mojándome las manos, salí despavorida al refugio de la sala para no caer fulminada de intoxicación. A los primeros pasos comenzó a darme una risa incontrolable. Caminaba exigiéndole a mis piernas extras dar más. Ansiaba llegar con Gerardo para dar rienda suelta a las carcajadas y al menos contarle algo gracioso para intentar subirle el ánimo. Lo vi sentado mirándome con seriedad, sin articular ningún gesto. Me senté a su lado, me puse las manos en la nariz y boca para ahogar las risotadas y con voz entrecortada le platiqué el incidente del baño. Yo pienso, dije en murmullo, que a la mayoría de la gente se le afloja el estómago del miedo. Sin mover un músculo, demostrando que el relato no le hizo ninguna gracia, se levantó diciendo: en un momento regreso, voy al baño. Por fin llegó la intérprete. Se presentó ante nosotros dando su nombre. Le ordenó a Gerardo entrar a la sala sin ser llamado aún. Mi esposo dudó, preguntando si era posible introducirse antes de escuchar su nombre. La intérprete, con la autosuficiencia del conocimiento, le informó que no está prohibido asistir como público, y allí esperarán el turno. Me pidió quedarme en el mismo lugar, advirtiéndome estar atenta al escuchar el nombre de Gerardo y hasta entonces entrar. Por fortuna, y a la vez desafortunada, me puse a conservar con una colombiana que también esperaba. El tiempo corrió con rapidez. El intercambio de anécdotas, el sabor latino y el disfrute de hablar en mi idioma impidió escuchar cuando nombraron a Gerardo, hasta que los vi salir. Mi esposo se acercó a mí preguntando: ¿por qué no pasaste? No escuché tu nombre, grité angustiada. Tal vez no se entendió porque la pronunciación fue muy mala. Desaprovechaste vivir una experiencia única. ¿Qué pasó?, volví a preguntar casi gritando. Te lo explico en casa, me dijo. Se despidió de la intérprete agradeciendo sus servicios y ella le dio felicitaciones. Caminamos hacia el auto. Yo le suplicaba no torturarme más con el veredicto, preguntando: ¿fuiste culpable? Sí,
contestó Gerardo. Él no puede engañarme, ni cuando era niño a su madre. Tiene un gesto incontrolable y muy peculiar. Su ojo derecho se encoge. —¡Me estás mintiendo! —me paré en seco. —Tu ojo me lo dice. —Te lo juro por mí, por ti, por mi madre, que no miento. ¿Qué más quieres que haga para creerme? Al ver mi cara de angustia, se compadeció al relatar como si se tratara de un capítulo de La Ley y el Orden. Al escuchar apenas entendible mi nombre, nos levantamos la intérprete y yo, y parándonos frente a la magistrada, ratifiqué mis datos personales. Después que terminó la lectura, lo primero que me preguntó fue: ¿se declara inocente o culpable? Culpable, respondí. Ella revisó las pruebas, preguntó al policía que atestigua la infracción y él confirmó mi respuesta. Enseguida se dirigió a mí preguntando el por qué envié una queja. Traté de utilizar las menos palabras posibles para no dificultar la traducción y continué. Soy culpable porque rebasé el límite de velocidad. No estoy de acuerdo que no se contemple las circunstancias. Era un día lluvioso. El auto al frente giró con lentitud. La cámara me atrapó con 1 segundo de diferencia. Por lo tanto, la infracción no fue una alevosía. La juez preguntó al uniformado si yo contaba con alguna multa en mi récord. El policía denegó con la cabeza. Entonces la magistrada se dirigió a mí diciendo: por esta única ocasión, la Corte le otorga el beneficio de no pagar nada, excepto perderá los 3 puntos de demérito a la licencia que por ley corresponden a esa infracción. Entonces no te mentí, fui culpable, pero exonerado a pagar la multa. ¿Qué te hace pensar que estás exonerado? Dije en voz de queja. Desde que llegó la multa, estabas dispuesto a pagar. Yo te aconsejé lo contrario. Entonces, ese dinero me pertenece. Gerardo rió a carcajadas, liberando la tensión, y agregó: acepto, pero ahora tú pagarás las veces que cocino para ti, porque ya puedes hacerlo tú sola, y la entrega de tu café en la cama tiene un costo muy elevado, por ser un servicio de lujo. Preferí no hacer tratos.